Buenos días, vamos a continuar entonces con los videos de la cátedra. El tema del video de hoy está dado por tres temas importantes: el tema de fosas nasales y senos paranasales, laringe y tráquea. Vamos a empezar por fosas nasales y senos paranasales. Las fosas nasales y los senos paranasales son cavidades ubicadas en la región central del macizo maxilofacial y la llave de todo esto radica en el conocimiento fundamentalmente de el hueso etmoides, como para tener en cuenta. Si nosotros consideramos las fosas nasales, debemos tener como eh, pauta principal el hecho de considerarla como si fuera una forma rectangular. Su abertura anterior en realidad está cerrada por lo que se denomina tegumentos blandos de la punta de la nariz o pirámide nasal, la cual va a estar determinada por una serie de fibrocartílagos, en realidad cartílagos propiamente dichas, y tejidos blandos. En esta parte nosotros debemos resaltar que la fosa nasal en realidad tiene dos porciones: una primera porción que se denomina vestíbulo nasal y una segunda porción que es lo que se denomina fosa nasal propiamente dicho. El límite de esta estructura es el marco interno representado por el borde superior del alar. Entonces, si nosotros consideramos el borde superior del cartílago alar, que es esta imagen que nosotros tenemos aquí, borde superior del cartílago alar, todo lo que se encuentre por fuera es lo que comúnmente se conoce con el nombre de vestíbulo nasal. Y a partir de este punto, de este borde superior del cartílago alar hacia el interior de la fosa nasal propiamente dicha, está la cavidad de la fosa nasal. ¿Por qué esta diferencia? Porque a diferencia de otros orificios naturales, como puede ser la boca o el margen anal, no tenemos mucosa de transición. Entonces, lo que ocurre es que la piel se introduce dentro de la fosa nasal hasta llegar a la altura del borde superior del cartílago alar por dentro de la fosa nasal, en esta imagen. Con lo cual, este segmento de piel tiene las características que tiene todas las pieles, ¿sí? Tiene tegumentos y tiene todas sus glándulas anexas, glándulas pilosas, las cuales pueden ser afectadas por patologías, generando foliculitis y demás. Y esto representa un dato interesante al momento del examen físico a futuro. Entonces, la abertura nasal se denomina narina. A partir de este punto comienza el vestíbulo nasal. El vestíbulo nasal termina a nivel del borde superior del alar desde el punto de vista interno. A partir de este punto comienza la fosa nasal propiamente dicha. Si la consideramos como forma cuadrangular, entonces desde la narina hasta el borde superior tenemos el vestíbulo. A partir de ese punto comienza la fosa nasal propiamente dicha. Si la representamos entonces en forma cuadrangular, podemos determinar que tiene un piso, un techo, una pared lateral externa, una pared lateral interna y una pared posterior, la cual, la pared posterior, en realidad va a estar conformada por un orificio que es comúnmente denominado coana. En realidad se denomina coana posterior, ya que la coana anterior es el marco óseo determinado por el maxilar y los huesos propios nasales en una pieza con un eh, este, con un cráneo, ¿sí?, óseo. Entonces, acá lo que podemos apreciar es la pared inferior. La pared inferior está constituida por la porción horizontal del maxilar, la porción alveolar central del maxilar y hacia atrás por la apófisis horizontal del hueso palatino. El techo está conformado por la unión de las dos bordes anteriores del cartílago septal y el cartílago cuadrangular. Luego viene los huesos propios nasales, luego viene la espina nasal del frontal, la lámina horizontal del etmoides y por último la cara anterior del cuerpo del efenoides. Estas serían las estructuras que van a conformar el techo, ¿sí? Entonces, volvemos a repetir. La confluencia de los cartílagos cuadrangulares con los cartílagos triangulares. Luego tenemos los huesos propios. Luego tenemos la espina nasal, lámina horizontal del etmoides, cara anterior y por último cara inferior del cuerpo del efenoides. Esa debería ser entonces la cara
superior. La cara medial, o sea la cara interna, está representada fundamentalmente por el cartílago septal o cuadrangular, la lámina vertical del etmoides, porción intranasal. Recordar que la porción vertical, porción intracraneal, es la apófisis cristagali. Y por último, el hueso vomer en forma de cuña, tanto articulando con el etmoides como con el cartílago septal. La cara que tiene más accidentes anatómicos de relevancia es lejos la cara externa, la cual tiene una representación muy característica y típica. Si nosotros vamos a empezar desde adelante hacia atrás, vamos a poder observar que tenemos la rama ascendente o porción vertical, ¿sí? O apófisis vertical del hueso maxilar superior, parte de lo que son los huesos propios nasales hacia adelante. Luego, esta región que tenemos aquí, que también forma parte del hueso maxilar, pero que se denomina pared intersinuso nasal o pared interna del cuerpo del maxilar superior. Esta pared es la que nos separa la fosa nasal del seno maxilar superior. Hacia atrás vamos a tener la lámina vertical del palatino y todavía más atrás vamos a tener el ala interna de la apófisis pterigoide del esfenoides. En la región central baja vamos a encontrar este hueso, que es el hueso cornete inferior. Por arriba del cornete inferior vamos a encontrar hacia anterior el unguis y hacia anterior, superior y ligeramente posterior las masas laterales del etmoides. De esta manera, como yo ya les dije con anterioridad, la llave del entendimiento de la fosa nasal y de los senos paranasales radica en la comprensión de la estructura del hueso etmoidal. Acá lo que estamos observando es un corte de características coronales donde podemos apreciar el cornete inferior, el maxilar superior, el vomer, el etmoides y el frontal. De esta manera nosotros podemos apreciar cómo podemos observar en este punto la pared interna del cuerpo del maxilar o pared intersinuso nasal por debajo del cornete inferior. Entonces, si nosotros estamos en la fosa nasal e introducimos un objeto o rompemos esta pared, estamos llegando al seno maxilar. Acá podemos apreciar el cornete medio colgando de la masa lateral del etmoides. La inserción del cornete medio es bastante difícil de comprender, ya que tiene una inserción que es oblicua. Esto va a determinar la lamela de inserción del cornete medio, es la que va a determinar la división entre celdas etmoidales anteriores y celdas etmoidales posteriores. Y lo vamos a ver en otro video, en otra imagen con un poco más de detenimiento. Pero hay que recordar que la masa lateral del etmoides tiene como relación externa a la cavidad orbitaria a través de esta pequeña lámina ósea, que es la pared externa de la masa lateral del etmoides, que se denomina lámina papirácea. Entonces, aquí podemos apreciar todo lo que representan las celdas etmoidales de los senos etmoidales, que en realidad es un laberinto de celdas aéreas. Y por último, hacia arriba, podemos apreciar la lámina horizontal del etmoides y la confluencia del componente infundibular del maxilar del hueso frontal con el componente etmoidal del infundíbulo frontal. Esto, ya lo vamos a ver con más detenimiento en otra imagen, es de vital importancia para el drenaje de los distintos senos. En este corte, que es ligeramente oblicuo, es un corte axial ligeramente oblicuo, podemos apreciar cómo el etmoides calza como si fuera una cuña entre lo que es la fosa nasal y la órbita. De esta manera podemos apreciar perfectamente la cara externa
de la masa lateral del etmoides, la lámina papirácea, separando los senos etmoidales de la cavidad orbitaria. Y fíjense cómo el unguis también calza como si fuera una cuña en el sector más anterior de esta imagen. En una fosa nasal podemos, en la pared lateral, cuando tenemos cobertura de mucosa, toda esta región, acá, esto es el borde de inserción del cornete inferior. Acá deberíamos tener la masa del cornete inferior. Por debajo del cornete inferior, bien, siguiendo el trayecto del hueso unguis o lagrimal, vamos a poder apreciar cómo está drenando el conducto lácrimo muconasal, desembocando en lo que se denomina complejo inferior o meato inferior, aproximadamente a 1 centímetro del inicio del cornete inferior. En la región media lo que vamos a observar es la inserción. Fíjense la forma oblicua de inserción que tiene. En realidad es incluso hasta más oblicua la inserción, tiene una forma de S itálica. En este gráfico no se aprecia adecuadamente. Esta es la inserción de la lamela, ¿sí? La lámina de inserción del cornete medio, dejando hacia adelante celdas etmoidales que son anteriores y hacia atrás celdas etmoidales que son posteriores. Entonces, en la región de lo que es el meato medio, que comúnmente quirúrgicamente se lo conoce como complejo osteomeatal medio, vamos a poder observar bien la representación del drenaje, ¿sí?, de las estructuras del etmoides anterior, el drenaje de lo que es el ostium maxilar y a su vez el drenaje del seno frontal que va a venir por detrás de la inserción basal, ¿sí?, del hiatus semilunar. No se puede apreciar en esta imagen. Luego tenemos el cornete superior, a veces tenemos un cornete supremo, y en el cornete superior, por debajo del cornete superior, como normalmente se denomina complejo osteomeatal superior, vamos a tener el drenaje de las celdas etmoidales posteriores. En el techo vamos a tener la cara anterior del efenoides y la cara inferior del cuerpo del efenoides. El seno efenoidal abre hacia la cara anterior del cuerpo del efenoides. Por lo tanto, el drenaje del seno efenoidal ocurre hacia el ático, ¿sí?, o sea, hacia el techo o la parte más apical de lo que es la fosa nasal propiamente dicha, no al meato medio o complejo osteomeatal medio. Eso es un error de la literatura que es muy importante en los conceptos quirúrgicos. En esta imagen lo que estamos viendo son dos imágenes de preparados, ¿bien?, donde podemos apreciar la arquitectura, la distinta arquitectura dependiendo del punto en el cual nosotros vamos a hacer el corte. Aquí tenemos un corte que es más anterior, donde podemos apreciar el seno maxilar. Acá tenemos la apófisis unciforme, este es el infundíbulo maxilar. Bien, esto es la bula etmoidal, que es la celda etmoidal más importante de las celdas anteriores. Esto es el cornete medio y esto es el cornete inferior. Fíjense cómo el cornete medio, disculpen, fíjense cómo el cornete medio tiene aire. Esto se denomina concha bullosa o cornete medio bulloso. Y acá es lo que yo les estaba informando. Fíjense, esto es la raíz horizontal de la inserción del cornete medio y esta es la raíz vertical de la inserción del cornete medio. Son dos datos quirúrgicos relevantes porque la raíz horizontal me está marcando el techo del seno maxilar, mientras que la raíz vertical me está marcando el punto al cual comienza más hacia craneal los senos que están en contacto con la lámina papirácea. Si yo entro por esta lámina o por esta lamela, voy a caer en la región orbitaria, pero si yo entro por debajo de la lamela basal, voy a entrar en la cavidad del seno maxilar. Este es el cornete superior. Bien. En esta imagen, entonces, podemos apreciar la inserción de la concha inferior o cornete inferior,
el tabique intersinusonasal o pared intersinusonasal, todo el complejo etmoidal con la inserción horizontal y la inserción vertical, ¿sí?, del cornete medio, la lámina papirácea. Esto vendrían a ser celdas etmoidales anteriores, esto ya es celda etmoidal posterior. En un corte horizontal vemos en el esquema la quilla, ¿sí?, la cuña del etmoides, bien, en forma trapezoidal, con la lámina, ¿sí?, con la pared intersinusonasal, es un corte bajo, ¿sí? Esto es el lomo del cornete inferior, pero esto ya es el comienzo del etmoides, de las celdas etmoidales. Esto es un corte bajo. Bien, esto es equivalente a esto. Un corte un poco más alto, vemos el laberinto etmoidal en contacto con la cavidad orbitaria, con la grasa orbitaria. En esta imagen, ahora sí vamos a poder apreciar bien hacia adelante la zona de la garnace, que son las celdas etmoidales más anteriores. Por aquí, en este trayecto, un poco más en profundidad, viene el conducto lácrimo-muconasal. Aquí estamos observando bien lo que es el infundíbulo frontal. Aquí observamos la bula etmoidal y aquí observamos el drenaje del seno maxilar superior. Estas son las celdas etmoidales más posteriores y este es el seno esfenoidal, y la abertura del seno esfenoidal estaría ligeramente más desplazada hacia la línea media, o sea, estaría más medializado. Como dato interesante a tener en cuenta, al momento del nacimiento tenemos un pequeño brote de lo que va a ser el seno maxilar. Tenemos realmente bastante desarrollado el seno etmoidal. El esfenoides no tiene muy escaso desarrollo en la edad del nacimiento y el seno frontal no está formado. El seno frontal, de hecho, comienza a formarse a partir de los 12 años de edad aproximadamente. Y esto es un dato muy relevante, sobre todo en el momento donde uno quiere hacer informes a futuro de placas de senos paranasales, donde lamentablemente tenemos profesionales que dicen en imágenes de menores de edad, menores a los 12 años, que existe una agenesia de seno frontal. No puede existir una agenesia de seno frontal antes de los 12 años porque todavía no se generó, con lo cual no podemos determinar si se va a formar o no se va a formar en una imagen, y eso habla muy mal del profesional. De hecho, el seno maxilar comienza su desarrollo y recién hacia los 4 o 5 años de edad tenemos un seno maxilar relativamente de un volumen considerable. Por lo tanto, es bastante común que los otorrinolaringólogos digamos que los pacientes menores de esta edad, entre los 3 y 4 años, no hacen sinusitis, sino que en realidad lo que hacen son etmoiditis. En realidad el brote maxilar está, el pequeño brote esfenoidal también está, no está el brote frontal, y tenemos un gran desarrollo de etmoides, ¿bien? Comparativamente con el desarrollo de los otros senos. Los otros senos son pequeños brotes, pero bueno, el concepto funcional, ¿sí?, el concepto patológico es que básicamente los chicos menores de 4 años presentan reacciones inflamatorias de las celdas etmoidales preferentemente. Entonces es por eso que muchas veces van a escuchar que no hacen una sinusitis, sino que hacen una etmoiditis, que es muy compleja en algunos casos y tiene una sintomatología muy particular que, bueno, en este momento no viene el caso, pero es algo que es muy frecuente y el diagnóstico es relativamente simple de llevar adelante. Vamos entonces a empezar con el tema de la laringe. La laringe es un órgano tubular ubicado en la región central del cuello, en el compartimento, específicamente en el compartimento infraioideo, que va a estar constituido fundamentalmente por cartílagos, músculos, membranas, ligamentos y mucosa. Si tenemos que hacer una descripción, vamos a comenzar entonces por la descripción de sus cartílagos, los cuales se dividen en dos grandes grupos, los cartílagos pares y los cartílagos impares. Uno de los cartílagos impares es el cartílago
tiroides, el cual tiene la forma de un libro abierto con una quilla central o un borde central, un borde superior que tiene entre ambos laterales, o sea, en la región media va a tener una escotadura muy prominente, sobre todo en el sexo masculino, y un borde inferior que es mucho más romo, mucho más delicado. Hacia los bordes posteriores esto se denomina placa tiroidea, dos placas, una derecha y una izquierda. Esto se denomina quilla. Hacia los bordes, hacia el borde posterior, ¿sí?, de las placas tiroideas, vamos a observar una proyección apical y una proyección caudal. La apical se denomina asta superior y la inferior se denomina asta inferior o menor. Bien, entonces, asta superior o mayor, asta inferior o menor. Bien, este es el cartílago tiroides. El cartílago cricoides tiene la imagen típica de lo que es un anillo de sello, donde tenemos un arco anterior y tenemos una placa de características cuadrangulares posterior. En la región del ángulo superior externo de esta placa vamos a poder apreciar las carillas articulares para el cartílago aritenoides, uno de los cartílagos pares. Y lateralmente, ¿sí?, en el punto de unión entre la placa y el arco, vamos a poder apreciar las carillas articulares para el cartílago tiroides. El otro cartílago impar es el cartílago epiglótico, el cual tiene una conformación similar a una raqueta, donde el mango de la misma, bien, es inferior y el borde superior del arco es superior. Está multiperforado, ¿sí?, multiperforado por cuestiones vasculares y neurales, bien, y el marco es superior. Ahora bien, si nosotros tuviéramos una imagen de perfil, lo que vamos a ver es que tiene una ligera concavidad hacia posterior. Los cartílagos que son pares son el cartílago aritenoides y el cartílago corniculado. El cartílago aritenoides tiene la forma de una pirámide que se va a asentar sobre el ángulo superior externo de la placa cricoidea y va a tener dos proyecciones importantes que se van a denominar procesos o apófisis. Se llama proceso vocal el interno porque se va a unir al ligamento cordal, y el externo se va a denominar proceso muscular o apófisis muscular del cartílago aritenoides. En la punta, en su vértice, vamos a poder observar la articulación, o la carilla articular, mejor dicho, para el cartílago corniculado. De esta manera, los cartílagos cricoides, aritenoides y corniculados tienen una unión, y el tiroides, o sea, todos los cartílagos, perdón, tienen articulaciones que van a estar generadas, ¿sí?, en algunos casos son articulaciones que incluso tienen hasta sinovial, ¿bien?, y van a tener ligamentos, los cuales no tienen nombres propios, ya que son realmente pequeños engrosamientos de la cápsula fibrosa, con lo cual no tiene gran relevancia el tenor de los mismos. Bien. Bien. Entonces, además de los cartílagos, la laringe presenta ligamentos, como ya he explicado, que no son de relevancia, por así decirlo, pero sí tiene membranas que son relevantes, que van a mantener las estructuras entre sí. Hay una membrana que va a estar uniendo el borde inferior del hioides, tanto en su cuerpo como en su asta mayor, con el borde superior del cartílago tiroides, tanto en la extensión de su quilla como en la placa, como en el borde superior del asta mayor. Esto se denomina membrana tiroidea, y desde el borde superior del cricoides hasta una línea que tiene el borde entrante, la parte más interna de las caras de lo que son las placas tiroideas, no es sobre el borde propiamente dicho, sino que está ligeramente metido hacia adentro. Vamos a tener lo que se denomina la membrana cricotiroidea o ligamento cricotiroideo. En realidad la membrana es toda la estructura lateral y el ligamento vendría a ser un refuerzo anterior en forma triangular que comúnmente se lo denomina ligamento conal
coño o cono laríngeo. Esto es bastante relevante también a futuro, porque este es el punto de acceso que tenemos normalmente los médicos, los emergentólogos, cuando nosotros necesitamos una vía aérea segura. La famosa traqueotomía de urgencia en realidad no es una traqueotomía porque yo no estoy abordando la tráquea, sino que es una laringotomía, es una apertura de la laringe, bien, entre el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, generando una apertura por ruptura del cono. Por eso es que se denomina, muchas veces lo pueden llegar a encontrar como coniostomía o conostomía o cricotiroideostomía. Ese es el nombre real del procedimiento, que no es una traquetomía y que es el procedimiento de emergencia, ¿bien? Para otorgar una vía aérea segura. Es una vía rápida. Hoy por hoy existen una serie de materiales descartables que la hacen extremadamente confiable, rápida y con un acceso muy simple por vía percutánea, sin tener que hacer incisiones ni nada por el estilo, lo cual ha generado muchísimos rescates vitales, ¿sí? Ha salvado muchísimas vías el conocimiento de esto. En países industrializados, en países donde tienen asistencia médica de emergencia de primer nivel, policía, bomberos, incluso los enfermeros y algunos choferes de transporte público tienen como obligatoriedad el conocimiento de esta maniobra, ni que hablar el personal de militar, como para poder acceder a esta zona para mantener una vía aérea segura para estabilizar el paciente por un lapso de tiempo bastante interesante que nos da tiempo como para estabilizar al paciente. En esta imagen posterior nuevamente vemos la membrana tiroidea, cartílago tiroides, el guioides. Esta membrana está perforada para la entrada de los paquetes vasculonerviosos tiroides superiores, laringios superiores, el error, ¿sí? Perforan los laringios superiores, nervio, arteria, vena, laringe superior perfora, ¿sí? A la membrana tiroidea. Fíjense cómo el cartílago epiglótico se va a insertar en el borde más profundo de la estructura del cartílago tiroides. Bien, y aquí lo que apresamos, este es el único ligamento importante, por así decirlo, que es en la cuerda vocal, ¿sí? O ligamento vocal, que va desde la inserción de el ángulo entrante del tiroides a la apófisis o proceso vocal del aritenoides. Bien. En esta imagen posterior vemos la membrana cricotiroidea, vemos en realidad el ligamento conal o región central de la membrana cricotiroidea. Algunos autores consideran todo esto como una sola entidad y algunos autores lo dividen. En la parte más profunda es la membrana y la parte más anterior el ligamento o cono. Bien. Esta imagen vemos entonces la epiglotis, fíjense la forma bien que tiene el ligamento, bien. Luego tenemos el ligamento ioepiglótico a nivel central, que es la base de la valécula. Es poco relevante. Esto tiene importancia, mucha importancia a nivel quirúrgico, pero no tanto a nivel anatómico. Y clínico sobre todo, porque este triángulo sí es muy relevante cuando nosotros tenemos que estar obviamente revestido de mucosa, toda esta estructura, bien, en profundidad sí viene la mucosa de la faringe, es muy importante desde el punto de vista técnico quirúrgico, pero para el médico general realmente es demasiado. Y acá tenemos el ligamento vocal, ¿sí? El ligamento más importante, ¿sí? La estructura más importante que va entonces desde el proceso vocal hasta el ángulo entrante, ¿sí? Del tiroides. Los músculos de la laringe. Los músculos de la laringe tradicionalmente se dividen en dos grandes grupos, los músculos extrínsecos y los músculos intrínsecos. Bien, los músculos extrínsecos son los músculos infraioideos y forman parte fundamentalmente de lo que es el acto de la deglución y en parte también mínimamente trabajan sobre lo que es el componente mecánico respiratorio. Mínimo,
Mientras que la musculatura intrínseca de la laringe, que son los huesos propios de los músculos propios de la laringe, los vamos a poder dividir en dilatadores, constrictores y tensores. Bien, el dilatador es el crico aritenoideo posterior. Los constrictores son los dos tiroaritenoideos, tanto el superior como el inferior, el crico aritenoideo lateral, el interaritenoideo y el ari epiglótico. Mientras que el tensor es el cricotiroideo. Así como para recordar, siempre recuerden el cricotiroideo. Bien, es el más importante porque es el que, no es el más importante, todos son importantes, pero es el que tienen que recordar porque es el que rompe la regla. CT, C tensa, tensor, cricotiroideo. Es el único músculo de la laringe que está inervado por el nervio laringio inferior o nervio recurrente. El resto de los músculos está inervado por el laringio superior. Entonces, ¿cuál es el tensor? C tensa, cricotiroideo, es tensor y es el inervado por el nervio laringio inferior o recurrente. ¿Bien? Entonces, si lo vemos en esta imagen, lo que vamos a poder apreciar del lado de la derecha es el músculo homoioideo, tanto su vientre superior o vertical como su vientre horizontal o inferior, tendón conjunto o tendón intermedio. Luego tenemos el músculo esternoioideo, que va desde la cara más posterior del esternón y parte ligeramente de la clavícula hacia el borde inferior del hueso hioides, medialmente respecto del homoioideo. Y una vez que resecamos este primer plano, plano superficial, vamos a poder apreciar el músculo tiroioideo, que va desde la cara externa, ¿sí? Borde de la cresta oblicua de la cara interna, hacia lo que es el borde inferior de parte del cuerpo, pero sobre todo del asta mayor del hioides. Y desde la parte inferior de la línea oblicua de la cara externa del cartílago tiroides hacia abajo, vamos a tener el músculo esternotiroideo, que va a ir a ubicarse en un plano más profundo respecto de los dos primeros, del homoioideo y del esternoioideo. Bien, de esta manera, plano superficial, homoioideo y esternoioideo, plano profundo, tiroioideo y esternotiroideo son los músculos, ¿sí?, extrínsecos de la laringe. Estos músculos, la función fundamental que tienen estos músculos es trabajar en el descenso durante el acto deglutorio de la laringe. Los músculos supraioideos, además de tensar el piso de la boca, generan la elevación del hioides durante el acto deglutorio. Bien, en el caso del componente respiratorio, durante la inspiración profunda, si bien la laringe desciende por una cuestión mecánica de presiones, los músculos infraioideos, como toman fijación a nivel de lo que es el marco superior de la cintura escapular anterosuperior, lo que van a hacer es ser inspiradores secundarios. En realidad lo que hacen es facilitar la mecánica, ¿sí? No son músculos realmente que en el ser humano que tengan importancia realmente a nivel de la mecánica en sí. La mecánica respiratoria, sí, en la mecánica deglutoria, sí, vuelvo a repetirlo. En la mecánica deglutoria son fundamentales los músculos extrínsecos. En la mecánica respiratoria no son tan importantes, ¿sí? Desde el punto de vista funcional estoy hablando. Aquí lo que podemos apreciar es una laringe sin la mucosa, con lo cual vamos a ver, esto es la placa cuadrangular del cricoides. A nivel posterior vamos a poder apreciar entonces el cricoaritenoideo posterior. Lateralmente hemos tenido, en esta imagen se ha removido, acá va el asta menor, hacia arriba va el asta mayor, acá la placa, con lo cual vemos la profundidad. Y vamos a tener el cricoaritenoideo lateral, el tiroaritenoideo superior, bien, y a nivel posterior, entre los dos aritenoides, vamos a tener el músculo interaritenoideo, que tiene dos fascículos, un fascículo oblicuo, dos fascículos oblicuos, bien,
y un fascículo transversal. Bien. Y por último, el ariteno epiglótico, que tenemos aquí, que va por debajo del reborde ariteno epiglótico. Bien. Perdón. Y en esta imagen nosotros podemos apreciar cómo tenemos el ligamento cordal aquí, o cuerda vocal. En realidad la cuerda vocal está conformada por el ligamento, el músculo y la mucosa. Bien, entonces acá lo que tenemos es el ligamento y acá tenemos el fascículo muscular. Bien, que es el tiro aritenoideo. Bien, tiro aritenoideo. Y en esta imagen lo que vemos los fascículos oblicuos del interaritenoideo, el crico aritenoideo posterior yendo a la apófisis vocal y el crico aritenoideo lateral yendo a la apófisis vocal. Bien, esta imagen que ustedes ven aquí, es la membrana cricotiroidea, parte de la membrana cricotiroidea. ¿Estamos? Esto es la parte descriptiva. Si nosotros queremos agregarle un poquito de topografía, es interesante este corte sagital puro, donde nosotros podemos apreciar la cuerda vocal propiamente dicha. Por arriba de la cuerda vocal este espacio que se denomina seno de Morgani, y por arriba de esta vamos a encontrar la cuerda vocal superior. Cuerda vocal inferior o verdadera, seno de Morgani, cuerda vocal superior o falsa. Bien, de esta manera, desde el límite superior de la unión faringo-laringia o corona laringia hasta un plano que pasa justo por arriba, ya lo vamos a ver mejor en otra imagen, justo por arriba de lo que es la cara superior de la cuerda vocal, de este plano para arriba, está lo que se denomina supraestructura o epilaringe, supralaringe o epilaringe. Desde un plano que esté pasando justo por debajo de la cara inferior de la cuerda vocal verdadera hacia abajo, vamos a tener lo que se denomina subglotis o hipolaringe, y entre medio de estas dos líneas, estos dos planos, vamos a tener lo que se denomina comúnmente como región glótica, no glotis. La glotis es el espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales. La región glótica, ya lo voy a explicar con un poco más de detenimiento, está incluyendo a la glotis. O sea, en esta imagen de características coronales, trazamos un plano por arriba de las cuerdas vocales verdaderas, ahí, y un plano por debajo de las cuerdas vocales verdaderas, ahí. Esto que encontramos por debajo es la subglotis, lo que encontramos por arriba es la supraglotis, y la región entre ambos planos es lo que se denomina piso glótico, el cual está comprendido por el músculo de la cuerda vocal, por el ligamento de la cuerda vocal, por la mucosa de la cuerda vocal y por el espacio, por la glotis. Entonces, músculo, ligamento, mucosa, espacio, eso es lo que representa a la región glótica. ¿Bien? Esta imagen es más clara para esa explicación. Por último vamos a hablar un poco de tráquea. Bien, la tráquea es un órgano cartílago membranoso o cartílago ligamentario mucoso ubicado en la región cervical inferior y torácica superior. Se va a hacer la continuación de lo que es la vía aérea única por debajo del cricoides hasta su bifurcación a nivel de lo que vendría a ser más o menos el comienzo del arco aórtico. Entonces, aproximadamente borde inferior de C6 hasta aproximadamente la mitad de lo que vendría a ser T4 desde el punto de vista de la proyección lateral. En las longitudes estamos hablando de aproximadamente 12 a 15 centímetros, pero la longitud es muy relativa y va a depender de la longitud del paciente propiamente dicho, mientras que en realidad el marco de referencia podríamos tomar a las vértebras como marco de referencia un poco más claro. Bien, desde el punto de vista estructural va a presentar un cartílago que va a tener forma anular, pero que este cartílago va a tener una apertura posterior, va a ser un cartílago incompleto, por lo tanto va a tener la forma de C,
bien, de concavidad posterior y abertura posterior. Esta abertura posterior va a estar complementada, va a estar cubierta, va a estar cerrada por lo que es el músculo traqueal, que va de borde a borde de cartílago. Por dentro de la muscular vamos a poder encontrar todo el componente, ¿sí?, de mucoso, epitelial, con el subepitelio y todas las estructuras propias histológicas del componente traqueal propiamente dicho. Como margen de referencia tenemos que se une al cartílago cricoides a través de una membrana o ligamento cricotraqueal, que es el primer anillo, entre el primer anillo traqueal y el anillo cricoideo. Y después, entre cartílago y cartílago, vamos a poder observar membranas o ligamentos intertraqueales, que ese es el nombre normalmente con que lo pueden encontrar. Desde el punto de vista de lo que es sus relaciones, su primer relación más importante a nivel cervical va a ser la existencia de una glándula que se denomina glándula tiroides, que en la región anterior va a estar en contacto con lo que es el istmo tiroideo, el punto de unión entre ambas estructuras laterales de la tiroidea, que son los lóbulos tiroideos, los cuales se van a adosar lateralmente a esta estructura. La relación es muy variable, podemos tener tres localizaciones, tres alturas distintas, una altura muy superior de la glándula tiroides, que esté en íntimo contacto este istmo con el borde inferior del cartílago cricoides, o podemos tener una una implantación muy baja de la tiroides, haciendo que la tiroides esté muy próxima a la horquilla external, con lo cual no podemos tener una relación anterior y lateral de esta estructura muy puntual. Lateralmente a la tráquea vamos a poder encontrar los nervios laringeos recurrentes, bien pegados, bien laterales a la tráquea. Luego viene el componente vascular arterial, que puede estar representado, que está representado por la arteria carótida primitiva. A esta altura tenemos la horquilla external. Debemos comprender que una vez pasada la horquilla external hacia anterior, vamos a tener el componente arterial del tronco brachiocefálico derecho y la arteria carótida primitiva izquierda torácica a nivel de su relación más anterior. Y si avanzamos en anterior, vamos a tener el cruce del componente venoso brachiocefálico izquierdo cruzando por delante. Entonces, tráquea, en el mismo plano, el tronco carótido subclavio, ¿sí? el tronco brachiocefálico arterial, es ridículo decirle que es derecho porque hay uno solo. Luego tenemos la carótida primitiva en el mismo plano, carótida primitiva izquierda, porción torácica. Y por último tenemos el tronco brachiocefálico izquierdo venoso. Bien, como componentes y relaciones anteriores en el punto cérvico-torácico. Si descendemos, lo que vamos a poder apreciar es que una vez que ya estamos dentro del tórax, el componente más anterior de su relación es con la arteria aorta, específicamente con el arco aórtico. De hecho, el arco aórtico genera una pequeña impronta sobre los cartílagos en la porción más lateral izquierda de la tráquea. En el punto, ¿sí?, acá tenemos el nervio laringio, primero el vago, ¿sí? Acá tenemos el nervio vago, ¿bien? Y acá tenemos el laringio recurrente o laringio inferior. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, esta disposición ya la vamos a ver más adelante, como el nervio vago se lateraliza y se hace anterior respecto de lo que es el callado aórtico y emite su laringio inferior a nivel del tórax, a diferencia de lo que hace, esto es un anómalo, ¿sí? Esto es otra cosa. Esto es una arteria subclavia, es una mala imagen, ¿bien? Pero aquí deberíamos encontrar una arteria subclavia que nos da el nervio laringio inferior. Este es justamente un caso donde la arteria subclavia es cruzada y no tenemos la representación topográfica, normal, ¿sí? No le den bolilla al componente subclavio, ¿bien? Denle bolilla a esto que es el nervio recurrente, ¿bien? Es el vago laringio inferior por debajo del callado y la referencia con la aorta. Y de esta manera entonces tenemos que la bifurcación traqueal
o carina está ocurriendo aproximadamente a la altura de la unión de el callado aórtico con la aorta ascendente. Bien, en este punto se dividiría y de esta manera nos quedaría por debajo del callado aórtico lo que vendría a ser el bronquio, el bronquio izquierdo, y lateral al callado aórtico, posterior al callado aórtico, el bronquio derecho. Bien, y con esto terminaríamos de esta manera con la parte topográfica de tráquea y concluiríamos de esta manera con el video del día de hoy. Así que bueno, muchas gracias. Cualquier cosa nos estamos viendo en las tutorías. Hasta luego.